Buenas noches, mi nombre es Fabián Zambrano. Bienvenidos al programa Capacítate 5, Gastronomía y Manejo de Alimentos y Bebidas. Este programa llega a ustedes gracias a Diario El Universo, con el aval académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de su sistema de educación a distancia. Les recordamos que pueden escucharnos todos los lunes en el dial 89.3 y revisar nuestra página web www.eluniverso.com/capacítate. Bien, vamos a empezar con la primera clase, que es los conceptos básicos de lo que es el manejo de alimentos y bebidas. Cuando nosotros hablamos de higiene alimentaria o higiene de los alimentos, el conjunto de prácticas, hablamos del comportamiento y las rutinas al manipular los alimentos. Obviamente lo importante es minimizar el riesgo de daños potenciales a la salud de las personas. La higiene alimentaria comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos. Son propias estas características para poder nosotros incluso entender el aspecto nutricional de los alimentos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un concepto de sanitación, estamos entendiendo que es la disciplina que se encarga de controlar y normar el proceso de producción de alimentos en todas sus etapas de transformación. Cuando nosotros hablamos de la importancia, es decir, es la aplicación de la sanitación, fundamentalmente se basa en ¿qué? En ofrecer alimentos inocuos o seguros para la alimentación humana, mantener las condiciones de calidad de los alimentos, ofrecer alimentos que ayuden a la buena salud de las personas. Si nosotros entendemos el alimentarnos bien, el alimentarnos sanamente, nos va a brindar salud y nos va a dar muchos beneficios en todo el aspecto de la vida. Contaminación. Cuando nosotros hablamos de contaminación, es todo aquello que produce un efecto negativo cuando vicia o corrompe las características de un alimento. ¿O cuáles son los tipos de contaminación? Estamos hablando que todo alimento en su estado natural tiende a contaminarse por sus compuestos químicos que tiene, por sus compuestos microbiológicos. Pues obviamente cuando no hay un buen manejo de los alimentos, estos empiezan a generar una contaminación biológica, pueden generar una contaminación química, y en el momento que el hombre interviene con su manipulación puede generar una contaminación física. Específicamente la contaminación biológica es aquella que produce el crecimiento desmedido de microorganismos patógenos, es decir, que causan enfermedad a las personas. Estos dañan al alimento en cualquier punto del proceso, desde la producción, la conservación, la transformación y el momento que el alimento es servido a las personas. Contaminación química, entiéndase esta, la producida por la adición de sustancias químicas nocivas para la salud de las personas o que generan trastornos en el sabor de los alimentos. Por ejemplo, cuando nosotros no hacemos bien una limpieza y los alimentos absorben el sabor de los desinfectantes, cuando ponemos cloros en exceso, eso estaríamos hablando de una contaminación química. La contaminación física, pues es aquella que se produce por la presencia de elementos extraños al alimento. Se describe como contaminación la alteración generada por objetos no propios del alimento, es decir, cuando nosotros cocinamos, si nosotros no tenemos el cuidado y se nos rompe una uña, esa uña genera contaminación física. Un cabello, un pedazo de vidrio, insectos, un pedazo de madera, eso es lo que llamaríamos contaminación física que puede dañar a la persona, puede generarle una lesión. Y finalmente la contaminación, que es la que más utilizamos dentro de gastronomía, es la denominada contaminación cruzada, que simplemente es aquella en la que se pasa microorganismos patógenos de un alimento a otro, ya sea en crudo o en alimentos cocinados. Es decir, muchos de los microorganismos que son dañinos en un alimento pueden pasar a otro en el momento de mezclarse dichos alimentos. Esto pasa generalmente o comúnmente cuando, por ejemplo, hacemos una parrillada y en el mismo recipiente mezclamos pollo, mezclamos cerdo o mezclamos carne. En ese momento, pues estamos pasando
ciertas bacterias del pollo a los otros alimentos, ¿sí? Entonces eso no es permitido o no se debe hacer normalmente. Una enfermedad alimenticia, pues se la conoce también como ETA, enfermedad transmitida por alimentos, es aquella que se produce por la ingesta de alimentos contaminados o en procesos de descomposición. Las principales enfermedades que se producen es una infección gastrointestinal y son las intoxicaciones. Cuando hablamos de infección, estamos hablando que el agente contaminante pues ha sido el exceso de bacterias, virus, hongos y parásitos que se apoderan del alimento por una mala cocción y por una mala conservación. Intoxicación, en cambio, es la producida por la ingesta de alimentos contaminados con altas cantidades de toxinas, producidas ya en el proceso de descomposición de los alimentos. Una de las herramientas que nosotros tenemos en los establecimientos es el menú. El menú es el conjunto de platos que un establecimiento ofrece hacia los clientes. Esta carta o este menú se pueden ofrecer a través de una comanda, que es la hoja de recepción que el mesero generalmente la hace para poder generar el orden de trabajo en una cocina al momento de despachar los alimentos. Otro concepto fundamental en gastronomía que nosotros manejamos es la receta estándar. La receta estándar no es otra cosa que una fórmula que un establecimiento determina para que sus platos y preparaciones se sirvan iguales bajo las mismas características de calidad, precio, cantidad. Esta receta estándar consta de 3 partes. En el encabezado se coloca la información detallada, el nombre del plato, de la preparación, el número de porciones que se van a producir, el costo unitario, los métodos de conservación más necesarios que se van a aplicar una vez terminada la preparación. El formato en sí es en donde se colocan los ingredientes, la cantidad, la unidad y las observaciones de preelaboración que puede tener uno de los productos. Y finalmente la preparación, que es en la parte donde se explica claramente el proceso de elaboración con las técnicas a utilizar, temperaturas aplicadas, tiempos necesarios y forma en la que se va a servir el plato al final. La materia prima, pues es lo que nosotros entendemos como los productos alimenticios que se necesitan para la producción de los platos terminados. Esta materia prima, pues obviamente debe ser apta para el consumo humano, en la que se deben cumplir con las características de calidad. Características de calidad, hablemos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de inocuidad, inclusive ahí estamos hablando de tamaño, lo que va a cumplir con las necesidades que tengan de producción en el establecimiento y con las necesidades que tiene el cliente en el momento de su consumo. Además tenemos a los proveedores. ¿Qué entendemos por proveedores? Son las personas naturales o jurídicas que tienen la materia prima que se necesita para producir y transformar los alimentos. Estos proveedores pueden tener sus instalaciones propias, es decir, que yo como cliente voy donde están estas personas, o el proveedor el cual nos trae el producto hacia nuestras instalaciones. Lo importante de llegar a tener una relación con el proveedor es de que sea confiable, que se satisfaga las necesidades del establecimiento en cuanto a calidad, precios, entrega, distribución, etc. Finalmente, para asegurar que nosotros tengamos productos de calidad para transformarlos, necesitamos hacer la compra y la recepción de materia prima. No es otra cosa que el pedido y la compra de materia prima se la efectúa al proveedor que haya sido seleccionado, para lo cual es necesario determinar las características técnicas del producto que me aseguren la calidad e inocuidad del alimento. Además, será importante que cumpla con las características propias del establecimiento, por ejemplo, tamaño, peso, forma de empaque, etc. Les recordamos que pueden escucharnos todos los lunes en el dial 89.3
y revisar nuestra página web www.eluniverso.com/capacítase. Para mí, Fabián Zambrano, ha sido un gusto darles esta charla el día de hoy.